Lo destacado de la semana: el método de Hunt volvió a ser noticia luego de los resultados de las pasadas elecciones. El diputado José Horacio, quien no podrá repetir precisamente por dicho método, ha propuesto una modificación. El proponente principal quiere hacer uso de la palabra. Presidente, he pedido el turno para explicar al Pleno, edificar sobre este proyecto y para pedir que sea tomado en consideración y enviado a comisión. Y la motivación de este proyecto vino precisamente, presidente, a raíz de una declaración suya en la prensa. Yo vi una declaración del presidente Alfredo Pacheco en la prensa donde calificaba como obsoleto el método de Hunt para la escogencia de diputados, como presidente de esta Cámara de Diputados. Luego vi una declaración del presidente del Senado de la República considerando como injusto el método de Hunt para la escogencia de diputados. Eso motivó que nosotros comenzáramos a escarbar qué otros métodos se usan en otros países del mundo para traducir votos que haya sacado un partido político en escaños de representación, ya sea congresual o de representación municipal. Y también eso hizo que viéramos qué dice la Constitución de la República al respecto. Al respecto, la Constitución de la República, en el artículo 209 sobre asambleas electorales, en el párrafo 2 dice lo siguiente: las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos. ¿En cuáles demarcaciones se eligen dos o más candidatos? En 48 circunscripciones electorales, que son las circunscripciones de todo el país y el exterior, donde se escogen los diputados de la República. En todas se escogen dos o más diputados. De esas 48 circunscripciones electorales, en 16 de ellas se eligen 2 diputados, en 10 de esas circunscripciones se eligen 3 diputados, y en las restantes 22 circunscripciones nacionales o de exterior se eligen 4 o más diputados, de 4 a un máximo de 11 o 9 o 11, como la circunscripción 6 de Santo Domingo, la circunscripción 3, que es la más grande del país. Con la aplicación del método de Hunt, que permite traducir votación en escaños, eso tradujo que de las 48 circunscripciones electorales del país, en las pasadas elecciones, en 22 de ellas, en 22 circunscripciones de un total de 48, equivalente a un 46% de la circunscripción electoral del país, casi la mitad, solamente la primera mayoría obtuvo el total de la representación. Es decir, que en 22 de 48 circunscripciones electorales, la primera mayoría obtuvo el 100% de la representación, incluyendo demarcaciones electorales no solamente de 2 y 3 escaños, sino circunscripciones electorales de 4 y 5 escaños. Eso pone en entredicho el mandato constitucional del artículo 209, párrafo 2. Si lo analizamos, ¿por qué hace falta métodos de asignación de escaños? Bueno, porque cuando vemos el porcentaje de votos que saca cada partido y el total de escaños disponibles que hay, no es posible traducir de manera matemática exacta el porcentaje de votos en escaños. Pongamos de ejemplo el caso, qué pena que Botello no está aquí, de la provincia de La Romana, donde la primera mayoría obtuvo el 46% de los votos y se deben elegir 4 diputados. Le pido un minuto extra por la introducción que hice, presidente. Y se deben elegir 4 diputados. Eso haría que, matemáticamente hablando, ese 46% de los votos se traduce en 1.8 diputados, pero no se le puede asignar a un partido 0.8 diputados. Entonces se necesita un método que traduzca el porcentaje de cada partido en un número completo de diputados, que no puede ser un decimal. Pero lo que vemos es que el método de Hunt, en lugar de ser un método de asignación proporcional de escaños que garantice la representación de la minoría, es en la práctica y en los hechos, y los resultados electorales lo demuestran, un método de asignación desproporcional de escaños que favorece a la primera mayoría. Y por eso en la provincia de La Romana, habiendo sacado un 46% de los votos, la primera mayoría, equivalente a 1.8 diputados, con la aplicación del método de Hunt, eso se traduce en 3 diputados para un 75% de la representación
habiendo sacado únicamente un 46% de los votos. Si lo traducimos a la circunscripción 1, a la que yo pertenezco, habiendo la primera mayoría y sus aliados alcanzado el 53% de los votos, lo que se traduce en 3.2 diputados, el método Dejón le completa y lo lleva a 4 diputados, llevándolo a un 66% de la representación y con una proporción más ajustada de la proporción de votos que sacó cada partido, que se traduzca en una proporción similar de escaños de representación congresual. Y ese análisis lo hemos hecho y con mucho gusto nos gustaría presentárselo a la comisión, que debe ser apoderada ahora, que este proyecto va a ser tomado en consideración. Habiendo hecho esa explicación y esta motivación de qué nos lleva a mí y a otros 39 diputados, en total somos 40 diputados que hemos suscrito este proyecto de ley, a pedir a este pleno, a usted presidente, que este proyecto sea tomado en consideración, que sea enviado a la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral y desde ya nos ponemos a la disposición de esa comisión para poder ir a presentar todo este análisis mucho más profundo que hemos hecho de por qué creemos que es un método más justo, que garantiza mayor proporcionalidad y el espíritu de la Constitución en el artículo 209, párrafo 2. De haberse aplicado este método, por ejemplo, en lugar de en 22 de 48 circunscripciones que la primera mayoría haya obtenido el 100% de la representación, eso hubiera bajado a 8 de 48. En las otras 40 hubiera habido representación de por lo menos la segunda mayoría o la primera minoría, garantizando una mayor pluralidad democrática, mayor representatividad, proporcionalidad y sobre todo el principio constitucional establecido en el artículo 209, párrafo 2. Muchísimas gracias, presidente, diputados, por su atención y por permitirme extenderme del uso de la palabra. Gracias. Bueno, nosotros, María, continuamos aquí con este desarrollo de esta primera entrega de Contacto Directo, la revista. Pedro, se aprobó en segunda lectura en el Senado de la República el Código Penal, un tema que nosotros hemos abordado bastante en los espacios de comunicación en que laboramos. Se aprobó sin las 3 causales. Hay un grupo, tú sabes, que no está de acuerdo. Yo, particularmente, que siempre he sido pro causales, estoy totalmente de acuerdo y feliz que el código se haya aprobado con causales o sin ellas, porque la generalidad tiene que estar por encima de lo particular y el código con más de 20 años ahí guardado, producto de la irresponsabilidad de los líderes políticos, ya esperemos que sí esta vez pueda salir a flote. Ahora va a la Cámara de Diputados. Ahora va a la Cámara de Diputados, hay unos errores, yo diría que de redacción, en algunos de sus articulados hay algunas omisiones con unas tipificaciones como por ejemplo la prevaricación que no está en este código que aprobó el Senado de la República esta semana. Estoy al igual que tú de acuerdo en que se haya aprobado el código sin las 3 causales, porque es que hay un debate que va a perdurar demasiado en el tiempo porque tiene muchos puntos encontrados y sobre todo tiene una institución que se llama la Iglesia Católica que está negada completamente a esas 3 causales y ningún presidente, ningún gobierno, ningún legislador quiere hacerle frente a la realidad que estamos viviendo en la República Dominicana, la necesidad del tema de las 3 causales. El presidente prometió las 3 causales. El presidente prometió 2 millones de cosas, en campaña pero prometió. cuando llegó se ha topado con una realidad que él sabe que no le puede hacer frente o no quiere hacerle frente. Eso es lo que creo. Pero es importante que hayamos avanzado, que ya el Senado lo haya aprobado y que la Cámara de Diputados pues lo revise bien, cualquier consultista que haga falta, cualquier enmienda a uno de esos articulados en pro de tener una legislación acorde a lo que demanda la sociedad dominicana en el siglo XXI, yo estaría de acuerdo. Ahora, seguir patinando y el código estancado y la delincuencia haciendo lo que le da la gana en la calle, en eso yo no voy a estar de acuerdo. Los proyectos tienen un tiempo y un espacio, y en ese tiempo y en ese espacio es que deben ser abordados. ¿Tú estás de acuerdo que la corrupción perima en 20 años? Pedro? No, eso no puede perimir. No debería perimir nunca. No, eso no debe perimir nunca. Cuando estén los elementos probatorios para instrumentar con seriedad, con responsabilidad, un expediente, vamos a instrumentarlo. Un expediente no se arma de la noche a la mañana. Un expediente para usted demostrar un acto de corrupción, eso es un proceso largo. Y si tú le pones una limitación de tiempo,
pues no va a haber ninguna lucha contra la corrupción, sino lo que estaremos es fomentando un escenario de impunidad, y los procesos jugarán al tiempo, porque un proceso penal no puede durar más de 4 años, el plazo mayor como se denomina en derecho. Entonces cuando tú empiezas eso, lo que va a venir un juego jurídico de los abogados de parte y parte, y nunca habrá una condena real por el tema de la corrupción, que es un mal que todos tenemos que combatir, todos. Un artículo, el 135, fue modificado en el Senado de la República. Estaba creando un poco de ruido, y es que estaban las penas prácticamente correccionales para los esposos que agredan. Era una agresión sexual, no estaba tipificado como violación el hecho de que usted quiera obligarme a mí, porque somos esposos, a tener relaciones sexuales. Ahora sí tiene penas entre 10 y 20 años. Una violación es una violación, esté usted o no casada con esa persona que la agrede. Pero es que eso es tan sencillo como si una mujer no quiere tener relaciones con su esposo porque ya se hartó de él, porque la maltrata, porque no se baña, porque llega tarde, porque llega borracho. Si él la obliga, es una violación porque va en contra de su voluntad. No importa que haya un papel firmado, no importa que no lo haya, no importa. Tiene que tener una tipificación penal y una sanción drástica. Óigame el nombre, drástica, para que si no le tenemos miedo a lo que se ve a simple vista, pues por lo menos nos asustemos con la pena que podemos cargar si transgredimos esa normativa que está próximo a convertirse en ley. Eso es así. Pedro, vámonos ahora entonces a la pausa para inmediato venir con la entrevista principal con nuestro invitado de hoy. Así es.